Muchas gracias, mi estimada Presidente. Con permiso a la mesa directiva. Buenas tardes, mis estimados diputados, medios de comunicación que nos acompañan y público en general, desde su casita, se les quiere a todos. Honorable Asamblea, la suscrita Marcia Lorena Camarena Moncada, en mi carácter de diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Encuentro Social de esta 62 legislatura, así como presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad e integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas, en ejercicio de mi derecho de iniciativa consagrado por los artículos 53, fracción 3 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco ante este Congreso del Estado con la finalidad de someter a su apreciable consideración el presente. Punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, así como a los titulares de las direcciones municipales de ecología en Cajeme, Navojoa, Echojoa, Benito Juárez y Huatabampo, Sonora, con el fin de que lleven acciones inmediatas de investigación y sanción a los productores agrícolas de los municipios antes mencionados, que continúan con la quema de gavilla en sus tierras y campos agrícolas, ocasionando contaminación ambiental y afectaciones a la salud que agravan en tiempos de la pandemia de COVID-19, cuya viabilidad sustento bajo la siguiente. Exposición de motivos. La quema de gavilla en los valles del Yaqui y Mayo es un problema constante que cada ciclo escolar va en aumento y que a la fecha poco se ha hecho por las autoridades correspondientes para disminuir este problema. Se estima que cada año se siembran cerca de 300,000 hectáreas de trigo y se calcula que por lo menos un 5% de las hectáreas de cultivo son quienes realizan esas prácticas de quema y contaminación. Esta quema de gavilla trae una afectación al medio ambiente y daño a la salud de los ciudadanos, y que hoy día y ante la pandemia del COVID-19 pone en mayor riesgo el detrimento de su salud al generar mayores problemas respiratorios, no solo de quienes laboran en las tierras agrícolas, sino también en quienes viven cerca de los campos agrícolas, por lo que no podemos olvidar que ya se han presentado varios casos positivos en COVID-19 en jornaleros agrícolas, que por cierto, poco se sabe de ellos. Desgraciadamente, muchos jornaleros y sus familiares viven en condiciones insalubres e inclusive se registran como trabajadores agrícolas familiares, entre ellos menores de edad, donde por desgracia no se permite la sana distancia y con posibilidades mínimas de higiene ante la escasez de servicios sanitarios que los pone en alto riesgo de contraer COVID-19 y que por su situación de extrema vulnerabilidad difícilmente dejarán de acudir a sus tareas en el campo. Los riesgos al medio ambiente y a la salud causados por la quema de gavilla están a la orden del día y se tiene poca efectividad en la revisión y sanción por parte de las direcciones municipales de ecología, ya que reportan a su decir pocas denuncias y menor aún las multas aplicadas, que son de 50 veces de salario mínimo, y lo más triste es que no pasa nada.
Los números que se reportan al 25 de mayo por COVID-19 en contagios son Cajeme 255, Navojoa 85, Huatabampo 24, Echojoa 11, Benito Juárez 7, siendo un total de 382 casos de personas confirmadas y 22% respecto del total en el estado. De igual forma, los casos confirmados por defunción son Cajeme 23, Navojoa 6, Huatabampo 4, Echojoa 2, Benito Juárez 1, siendo un total de 36 defunciones y que representan un 27% del total de defunciones en nuestro estado de Sonora. Los contagios y defunciones son cada día más alarmantes. Por ello, no podemos quedarnos cruzados de brazos sin atender todos los sectores de nuestro estado y menos donde los grupos vulnerables se hacen más presentes en esta pandemia. Por todo lo anterior, hacemos un llamado urgente para que actúen nuestras dependencias de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, PROAES, y a los titulares de las direcciones municipales de ecología en Cajeme, Navojoa, Echojoa, Benito Juárez y Huatabampo, a fin de conocer y actuar sobre la situación demandada para evitar latente afectación a la salud de los habitantes de las comunidades afectadas. Exhortamos al titular de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, PROAES, y a los titulares de las direcciones municipales de ecología en Cajeme, Navojoa, Echojoa, Benito Juárez y Huatabampo para que rindan puntual informe pormenorizado en un plazo no mayor de 10 días, según corresponda a este Congreso Estatal, sobre lo siguiente. Inciso A, acciones efectivas que lleven en campos agrícolas para evitar la quema de gavilla. B, se investigue e informe la situación actual que guarda los hechos denunciados sobre los casos de propietarios de campos agrícolas que aún mantienen esta mala práctica de quema de gavilla. C, la situación actual que guardan en salud los jornaleros agrícolas y sus familias, así como vecinos de los campos agrícolas que realizan quema de gavilla en los municipios de Cajeme, Navojoa, Echojoa, Benito Juárez y Huatabampo, Sonora. Por todo lo expuesto con antelación, con fundamento en los artículos 53, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 32, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, respetuosamente someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con punto de acuerdo. Primero, el Congreso del Estado de Sonora resuelve emitir atento exhorto al titular de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, PROAES, y a los titulares de las direcciones municipales de ecología en Cajeme, Navojoa, Echojoa, Benito Juárez y Huatabampo, para que, a más tardar en 10 días, informe a esta soberanía según corresponda lo siguiente. A, acciones efectivas que lleven en campos agrícolas para evitar la quema de gavilla. B, se investigue e informe la situación actual que guardan los hechos denunciados sobre los casos de propietarios de campos agrícolas que aún mantienen esta mala práctica de quema de gavilla. C, la situación actual que guardan en salud los jornaleros agrícolas y sus familias, así como vecinos de los campos agrícolas que realizan quema de gavilla en los municipios de Cajeme, Echojoa, Navojoa, Benito Juárez y Huatabampo, Sonora. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124, fracción 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, solicito muy respetuosamente
que se considere el presente asunto como de obvia resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión. Atentamente, Hermosillo, Sonora, a 28 de mayo del 2020. Diputada Marcia Lorena Camarena Moncada, Distrito 20, Hecho, Joa. Es cuanto, mi estimada Presidente. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Gracias, diputada.